Voy a pedir que por favor silencien todos sus micrófonos. Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de la conferencia. Cuando nosotros hablamos de una conferencia, vamos a añadirle a este conjunto de palabras, ya, a este significado, vamos a decir que para poder realizar una conferencia se necesita de un grupo de personas que expongan una idea, que expongan una información, que envíen un mensaje y que otro grupo de personas recepcione la información. Se puede hacer una conferencia para, básicamente se hace para anunciar algo, para dar a conocer algo. Pero yo no voy a dar a conocer en una conferencia un tema que no es de interés común. En una conferencia se va a realizar para informar o para dar a conocer un tema que al menos le importe a un grupo grande de personas. Cuando el grupo es mínimo, ya, por ejemplo, como un salón de clase, de repente, no sé, pues una reunión familiar o algo así, es una exposición. Una conferencia es parte de una exposición, pero donde el interés común, el interés del tema es masivo. Nosotros vamos a trabajar aquí, vamos a ver una imagen y dice, analiza la imagen y responde las preguntas. Dice, ¿cuál será el propósito de la persona que se dirige al público? ¿Cuál creen que ustedes sea el interés de esa persona? Explicar un tema. Ok, explicar un tema, dar a conocer un tema, perfecto. Después dice, ¿qué gestos o movimientos del cuerpo emplea dicha persona? ¿Está estático, está quieto solamente el expositor? No, No, movimiento. ok, utiliza las manos. Si pueden visualizar mejor, vamos a ver las facciones de su rostro. No es una persona seria, al contrario, está tratando de empatizar con el público mediante los gestos, un gesto mucho más medio sonriente, las manos, su manera de vestir. Nos damos cuenta que en la imagen el señor no tiene corbata. Entonces probablemente el tema no sea tan formal. Mucho también tiene que ver la forma en que nos vestimos ante una situación. Ahora, cuando nosotros hablamos de una conferencia, vamos a decir que esta conferencia, ¿ya? Es una conversación en público sobre algún tema de interés hecha por una persona que cumple el papel de orador. A esta persona que cumple el papel de orador en una conferencia se le conoce como el conferencista. Este conferencista presenta un tema que merece la pena reflexionarlo, analizarlo, va a presentar opiniones, va a fundamentar, va a comentar. Puede que sean ideas que sí coincidan, pueden que sean ideas contrarias. Ahora, la intención, ya, la finalidad de una conferencia es que el tema que se exponga sea no solamente informativo, no solamente se hace una conferencia para informar algo, sino con la intención de que se argumente el porqué de eso que tú crees. Preguntas por parte del grupo de personas, por parte del público. Entonces vamos a quedar como conclusión que la conferencia es una exposición, es la exposición de un tema con intención de que se argumente, de que se fomenten preguntas, de que el conferencista responda, la gente, despertar el interés del público, para de esta manera tener un conocimiento mayor sobre el tema que se trabaja o con el tema que se expone. ¿Cuáles son los criterios de una conferencia?
tiempo variable, lenguaje formal, uso de recursos visuales. ¿A qué hago referencia cuando hablo de tiempo variable? La duración del tema. Si es un tema de coyuntura nacional, probablemente el tiempo de esta conferencia sea mayor. Si es un tema que de repente no está en coyuntura nacional, no se vive en este momento, probablemente el tiempo sea menos. Mucho depende de los puntos que se van a tocar aquí. El lenguaje formal, siempre con respeto. ¿Quiénes hacen una conferencia? Los especialistas, las personas que se han especializado en un tema. ¿Ustedes creen que yo podría dar una conferencia sobre, no sé, pues a ver, sobre la COVID-19? Probablemente pueda ser parte del público para dar mi opinión sobre el tema o para realizar preguntas. Pero una persona que realiza una conferencia, ya hemos dicho que es el conferencista, tiene que ser una persona especializada en el tema para que pueda resolver dudas, consultas, preguntas, inquietudes sobre lo que se está proponiendo, sobre el tema en exposición. El lenguaje siempre que tiene que ser formal, términos técnicos dependiendo de qué se va a exponer. El uso de recursos visuales. Podríamos acompañar con algunos, no sé, pues algunos resúmenes, algunos dípticos, trípticos, diapositivas de fondo, algún video, para que la exposición o la conferencia no sea lineal, sino el público no solamente tenga que escucharte, sino también pueda visualizar material de fondo. Estos son los tres criterios. El tiempo que es variable, como lo hemos visto, el lenguaje formal y el uso de recursos visuales. ¿Cuáles son los momentos de la conferencia? Vamos a tener 3 momentos de la conferencia. Al momento de iniciar una conferencia vamos a tener 3 tiempos. La presentación. Aquí una de las personas, uno de los organizadores, va a presentar al conferencista y el tema que se va a tratar, los puntos de ese tema que se van a tratar. En la presentación vamos a tratar de contextualizar al público, quién va a dirigir esta conferencia, qué temas se van a tratar, qué puntos de ese tema se va a tratar. La disertación. Siempre la persona, el conferencista, va a empezar con un saludo, va a exponer el tema, el motivo de la conferencia. ¿Tiene pensado alguna fecha para regularizar? Se va a ir desarrollando las ideas, los debates, las preguntas. Vamos a usar la información en todo caso. Esperamos para que pueda regularizar. En la disertación, lo que se busca es que el conferencista pueda desarrollar todo lo que sabe, todo lo del tema, todo lo que él sabe, su especialidad. Pero no va a ir podría ser, hay conferencias que son, que van de las ideas más generales a cosas más principales, como son casos específicos, pero también hemos visto conferencias que empiezan siempre por el ejemplo, por el caso específico, y terminan hablando de forma general. Al finalizar ya, cuando el conferencista ha presentado todo, ha desarrollado todo, ha dicho todo lo que tenía que poner en conocimiento, viene la ronda de preguntas. Al final de la conferencia se da las rondas de preguntas, donde el público puede participar, como dice su nombre, ronda de preguntas, realizando preguntas. Hay diferentes tipos de rondas de preguntas, pueden ser escritas, pueden ser cuando el participante levanta la mano, puede ser, hay conferencias donde, por ejemplo, el público realiza sus preguntas
las colocan en un papel y solamente de todo el público que ha realizado se van a escoger 10 preguntas, por ejemplo. Ah, de acuerdo. Bien, voy a ingresar la O te dan, no sé, por el número de silla, ¿no? Ya, 5 números, tal número, van a realizar las preguntas. Es en este momento donde el conferencista aclara dudas, resuelve preguntas, inquietudes del público. ¿Cuáles son los pasos para preparar una conferencia? Primero se debe seleccionar un tema. Se debe investigar ese tema. Pero no solamente vas a investigar en base a los trabajos que tú has hecho o en base a Google. Para yo realizar una conferencia necesito investigar en bibliotecas, diferentes trabajos, de repente ver videos de otras conferencias que ya se han hecho sobre el mismo tema. Mientras más información yo tenga, mejor. Cuando tú ya tienes reunida toda tu información, vas a organizar las ideas, vas a priorizar qué se importa, qué no importa, qué es lo que a la gente sí le gustaría escuchar, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, tus recursos visuales, de repente un testimonio, un video, una grabación de voz, diapositivas, dípticos, trípticos. Y cuando hablemos en una conferencia o en cualquier exposición, uno siempre tiene que hacerlo con tranquilidad, serenidad, responder a las preguntas del público, siempre aclarando todo claros para no generar mayor confusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de una conferencia, ya chicos, hemos dicho que vamos a tener aquí 3 criterios. 3 criterios, vamos a ver el tiempo, ¿no? La variación del tiempo. Recuerda que una conferencia no puede ser tan extensa, aunque hay conferencias de salud, ¿no? Cuando capacitan a médicos que duran, por ejemplo, no sé, pues 6 horas, 7 horas, o cuando se tiene que debatir, cuando se tiene que debatir algo muy importante, como les vuelvo a decir, tiene que ser de interés nacional para que la conferencia tenga un tiempo, una extensión 6, 7, 8 horas. Cuando hay las conferencias de prensa, ¿se acuerdan esta última conferencia que duró muchísimo cuando se debatió el tema del Congreso? Para ver si se cerraba o no se cerraba el Congreso. ¿Se acuerdan de este episodio político que hubo a nivel nacional? Era de interés nacional. Esta conferencia de prensa, esta conferencia de prensa, porque lo cubrieron los medios de comunicación, duró 2 días. Los medios de comunicación estaban ahí 2 días adentro del Congreso, transmitiendo. Obviamente no en señal pública, porque claro, había programación que pasar, pero ellos estaban dentro de esta conferencia, 2 días. Porque es un tema de interés nacional. Hay conferencias de prensa que duran menos, por ejemplo, cuando son conferencias de fútbol, ¿no? Y hay un jugador que ha presentado indisciplina y de repente pues sale el director técnico a hablar, primero habla él, expone lo que se tiene que exponer, y luego algunos medios de comunicación realizan preguntas, o después de un partido, ¿no? Lo sientan al director técnico, me parece que a un lado va el jugador, el capitán o el jugador más emblemático, y se presenta, se expone y los periodistas hacen preguntas o las personas realizan preguntas. Otro tipo de conferencia es lo que hace el presidente, bueno, lo que hacía, ¿no? Todos los días salía como al mediodía, 1 de la tarde, y explicaba un tema. Algunas veces se podía realizar preguntas, otras veces simplemente salía, exponía lo que hacía y no daba opción a la ronda de preguntas. También hay conferencias que no terminan todos los tiempos, no terminan los 3 momentos de una conferencia. Pero una conferencia de forma correcta tiene que cumplir los 3
tiempos. La presentación, cuando el presidente sale a hablar, sale un señor, no sale, ¿no? Pero se escucha una voz de fondo, ¿no? Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa, están todos los ministros, el presidente, vamos a dar el balance, no sé, de los 100 días. Y el presidente empieza, hable y hable y hable ya. Si hay ronda de preguntas, no es que los periodistas están adentro, no. Todos dejan sus preguntas en escrito. Y solamente se le da el chance a unos cuantos nada más de hacer preguntas. En un orden los organizan. ¿Ok, chicos? Entonces, hay que tener claro el concepto de conferencia de prensa, más que exponer un tema solo para informar, se presenta el tema con la intención de argumentar, de dar a conocer, de generar esa inquietud en el público, de realizar preguntas, de tener dudas para que el conferencista lo pueda aclarar. Hay que recordar que este tipo de conferencias o las conferencias no necesitan tener un tiempo largo, no. Mucho va a depender para ello del contexto nacional. Tiene que ser formal, con respeto. Ok, chicos, hasta este punto de la clase, ¿tienen alguna duda, alguna consulta?